Viviendo lo sagrado en lo cotidiano. Una conversación entre amigas sobre lo divino y lo humano. Consejos prácticos para una infusión de espiritualidad en tu día a día. Con Wendy Bosch y Maui Moreno. Hola, ¿qué tal, comunidad? Bienvenidos a otro episodio de Viviendo lo sagrado en lo cotidiano. Hoy vamos a hablar de la intuición, que es un tema fascinante porque es una de esas palabras que todo el mundo utiliza, a diario incluso, y muchas veces no sabemos a qué nos referimos con esto de la intuición. Yo, por ejemplo, una de mis primeras experiencias con el tema de la intuición es que a mí me hicieron una carta astral cuando tenía 13 o 14 años, era muy jovencita, y me dijeron que yo tenía una gran intuición. Y la verdad es que en esa época, pues como que me entró por un oído y me salió por el otro. Y sin embargo, es algo que es una palabra y un concepto que está en nuestras vidas, ¿no? Y que a lo largo de los años, a mí en particular, en lo personal, me ha causado un poco de frustración, la verdad, porque me lo han repetido varias veces. Otras personas en otros contextos, lo de que soy muy intuitiva, y yo siempre me quedaba con la pega de, ok, pero ¿Qué significa eso? ¿qué es la intuición? Yo no sé. Yo se supone que soy muy intuitiva y no sé a qué se refiere la gente con eso. Entonces yo creo que tenemos que empezar por ahí, ¿no? ¿Qué es lo que nosotras tomamos por el significado de la intuición? Que en mi caso os puedo decir que ha evolucionado obviamente a lo largo de los años, porque lo que pensé que era pues cuando era más joven, no es lo que pienso, o más bien se ha añadido un nivel extra ahora que considero que la intuición está muy unida al cuerpo. Pero, bueno, a ver, Wendy, ¿tú qué piensas que es la intuición? Bueno, primero creo que no hay que pensar en la palabra con algo que tenga que ver con el psiquismo, ¿no? No. Porque se puede confundir, ¿no? Que Sí. yo como leo el tarot, entonces mi intuición y no. O sea, no estamos hablando como del tercer ojo, como el yuyu, ¿no? Sino más bien creo que la palabra intuición se refiere a la manera en que confías en ti mismo, pero no en la voz de tu mente o de tu ego, sino más bien en esta voz interna, que como yo entiendo es como la voz de la sabiduría divina que reside en ti, ¿sabes? Porque la mente, con todas sus historias y con toda su crítica y sus miedos, y etcétera, etcétera, siempre nos está bombardeando, ¿no? Pues sí, o sea, nos llena más bien, ándale, el ego, la mente es nuestra sombra. Y finalmente se basa mucho en los conocimientos adquiridos en la vida. En cambio, la intuición es esa voz interna que llega con nosotros cuando nacemos. Y entonces sí, o sea, para mí pues sí, es la voz de lo divino dentro de nosotros. Es esa sabiduría interna, pues, o sea, que no tiene que ver con el intelecto, ¿no? Sí. O sea, sino con la sabiduría. Y viene, sí, de un nivel más divino que se le puede llamar el yo superior o la divinidad o lo que quieras. Pues, o sea, que no tiene que ver con el ego. Es un nivel más profundo. Exacto, exactamente. Más profundo. Y yo diría que, de hecho, para un poco traducir lo que acabas de decir tú en términos un poco más laicos, que es básicamente una brújula no cognitiva. Es decir, es una especie como de sabiduría interior que no sabemos de dónde viene, que no es cognitiva, no es intelectual, Sí, no es mental. No, ahorita como tú mencionaste, sí creo que es definitivamente, o sea, le decimos voz interior, pero no tiene nada que ver con la voz de la mente de palabras. Sí, tengo que hacer esto, o se me ha olvidado aquello. Exacto. No, pero más bien es, o sea, la voz interior o la intuición no nos habla a través de palabras, de lenguaje, que es conceptual totalmente, sino, sí, como tú dijiste, o sea, la voz es a través de sensaciones en el cuerpo. Claro, y vamos a volver a eso porque yo creo que esto es un poco el tema fundamental, y por eso a mí me costó tantísimo durante tantos años en mi vida, digamos, poner el dedo sobre la llaga, o sea, como identificarla en un sentido experiencial, no solamente intelectual, de dónde reside
la intuición, intuición, cómo se manifiesta, ¿no? Ujú. Pero antes de esto quiero Ujú. volver a un punto que has dicho tú antes, que me parece muy interesante, que es, y que muy fundamental, que es todos tenemos intuición. Todos. Todos. De darme cuenta de cómo se manifiesta en Ujú. mi cuerpo. Ujú. Pero digamos que la modalidad por defecto, en mi Ujú. caso, es la mental. Entonces, digamos que mi área de trabajo con el tema de la intuición no es ya escucharla o sentirla o que se manifieste Ujú. en mi cuerpo y en mi conciencia, que sea capaz de identificarla cuando se manifiesta, sino de escucharla, o sea, de realmente tomarla en cuenta, ¿no? Pero digamos que ya ahí ya he avanzado un paso, porque antes es que antes, o sea, Ajá, que no sabías qué era, qué en era. mis 20, en mis 30, seguro que hubo muchos momentos que operé por intuición, pero al no comprenderla, al no ser capaz de asirla de una manera cognitiva, desconfiaba mucho de ella. Y es que fíjate que acabas de decir para mí el meollo del asunto. Y es de, exactamente, o sea, todos tenemos esta sabiduría interna, todos, o sea, todos estamos conectados y tenemos esta, que es como antena, Sí, o ¿no? brújula. Exacto, que es el cuerpo, todos. Pero cuando no escuchamos a nuestra voz interna, cuando no escuchamos a la intuición, quiere decir en realidad que no estamos confiando en nosotros mismos. Exacto. No, o sea, que le estamos dando más poder al A la- ego, con a la todas sus mente. historias, exacto, o sea, la mente con sus historias, sus miedos, sus vergüenzas, y que entonces estamos prefiriendo, por ejemplo, generalmente cuando nos vienen estas intuiciones rápidas y pum, por ejemplo, sientes que no tienes que ir a tal fiesta, por ejemplo, o que no cruces la calle porque de verdad, o sea, la voz interna también se manifiesta así, o sea, no nada más en algo mucho más elevado, no. Son para cosas también muy, muy sencillas y cotidianas e Exacto, inmediatas. ¿no? Pero se viene la mente y te dice, oye, no digas eso, tienes que ir a fuerza a la fiesta porque si no vas, no te van a querer y entonces te van a juzgar porque bla, 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 ¿no? O porque ya habías quedado y entonces vas a quedar mal. Exacto. Sí, Entonces, exacto. Y esas son las historias mentales. Exacto. Pero entonces ahí vemos quién está en primer lugar en nuestra vida. O sea, preferimos no quedar mal con los demás, pero sí con nosotros mismos. Exacto. ¿No? O sea, preferimos entregarles ese poder a los demás sobre nosotros que a nosotros mismos, ¿no? Entonces creo que la gran importancia de escuchar a la intuición es esa, es que es la brújula que nos dice cuánto confiamos en nosotros mismos, en nuestra sabiduría, más allá de lo que los demás quieran. Lo que pasa es que ahí está la gran dificultad, y es que en muchos casos son como flashes, ¿no? de unos mensajes que nos vienen que no sabemos de dónde, y que muchas veces en el contexto de nuestro operar diario nos parecen difíciles de implementar, ¿no? Es como... Sí, jaladas de pelos. O sea, sí, o sea, pero yo tuve... y que luego además yo creo que es muy interesante también entender que la intuición... o sea, no siempre vamos a poder comprender de dónde viene. O sea, sí, viene de nosotros, pero como no es un proceso cognitivo lineal o, digamos, normal, como el resto de nuestro procesamiento mental, pues es muy... O sea, como que es difícil querer... Es como Alicia en el País de las Maravillas. Es como entrar en un túnel, ¿no? Tirarte a un agujero que te va a bajar y no sabes por dónde te va a llevar. Porque puede que tenga que ver con material inconsciente o subconsciente, puede que tenga que ver con sueños que has tenido incluso la noche anterior, pero que tú no recuerdas conscientemente. Puede que tenga que ver con historias tuyas de otro momento en tu vida, pero que en ese momento resurgen por cualquier razón. Puede que tenga que ver con miedos, incluso hasta con miedos ancestrales, pero que no es que no sean personales a ti, tiene alguna conexión contigo personalmente, pero que a lo mejor, o sea, que seguramente no podrías poner el dedo y decir, es que esto viene de esto. Y entonces hay una falta, en mi caso por lo menos ha habido siempre una falta de confianza, al no poder, digamos que retroactivamente
analizar de dónde viene esto, me sentía como desanclada. Cuando me surgían estas intuiciones, estos pensamientos, estos mensajes, me sentía muy desanclada. Y entonces ahí es donde, para mí, entra el cuerpo, que es fundamental, porque el cuerpo es el gran mensajero de la intuición. Y de eso se habla. El único, de hecho. Sí, No, sí, totalmente. Vamos, o sea, si tú quieres empezar a entender de dónde viene esa voz, ya te subiste a la mente. Claro, O sea, totalmente. Sí, estoy haciendo un proceso detectivesco, de detective, y se acabó, exactamente. Y además, en el fondo, eso es lo que la mente hace precisamente para disipar el poder de la intuición. En mi caso... Claro, para desconectarte. Exactamente, en mi caso, la manera de desconectarme de la intuición es empezar a crear historias o a buscar explicaciones lógicas, cognitivas, en mi mente. Con lo cual, te viene el mensaje... Es como un relámpago, ¿no? Ves la luz, pero si no te quedas con ella y actúas, se disipa muy, muy, muy fácilmente y con mucha rapidez. Y mucho más si entra ahí en la mente a contarte historias. Pero fíjate que, no sé, yo creo que la intuición, su voz es tan poderosa que siempre sabemos cuando ella nos habla. Pero... La callamos por miedo, porque somos súper intelectuales, porque no saben, o porque estamos desconectados de nuestro cuerpo también. Exacto. Pero, sí. Pero, por ejemplo, tú y yo que somos mamás, muchísimas veces, con los hijos, o sea, tú sabes qué tienes que hacer o qué no de manera intuitiva, o sea, lo sabes, punto. No viene el mensaje de manera intelectual, conceptual, lógica, de Magui, tienes que hacer. No. O sea, es una sabiduría absoluta. Y esa es la diferencia. O sea, no hay que confundir intelecto con sabiduría. O sea, no es lo mismo. El cuerpo, que bueno, lo platicamos más o menos en el episodio del cuerpo, es que es nuestra herramienta mindfulness o de conexión con lo divino, como quieras llamarlo, sagrado, como quieras, más cercana y más poderosa en el sentido de que el cuerpo no puede estar en otro tiempo que no sea aquí y ahora. Sí. No puede. No, el cuerpo no miente. El cuerpo no miente. Y la intuición tampoco. Es que son lo mismo para mí, ¿no? Claro. Vamos, o sea, la voz del cuerpo son sensaciones, no palabras. Y entonces la intuición utiliza al cuerpo, no a la mente, para hablarte. Entonces, si te viene cualquier mensaje intuitivo y tu cuerpo responde de una manera, vamos, como sin duda, o sea, lo sabe y ya está, entonces sabes de dónde viene. Si tu mente se mete, o sea, si respondes desde la mente, entonces es cuando tienes que dudar si el mensaje que recibiste viene de la sabiduría, pues. Sí, ¿no? Y ahí hay una especie de cortocircuito, o sea, básicamente la mente se mete de por medio y entonces se disipa el poder de ese mensaje original instintivo. Sí. Y según hablabas, me venían a la cabeza dos palabras. Es un vector primordial. O sea, primordial, como dices tú, en el caso de las madres siempre se habla del instinto maternal, ¿no? Y eso es una cosa, real, ¿eh? Existe. Y que es, por supuesto, que es real, porque nosotros, o sea, los seres humanos no queremos darnos cuenta o recordar que somos animales, pero somos animales. Todos los animales... sobre todo los animales de sangre caliente, ¿no? Todos los mamíferos y los animales con sangre caliente tienen instinto maternal, porque es básicamente un instinto de supervivencia y de reproducción para evitar que la especie se extinga. Entonces, eso no es personal, eso es primordial. O sea, eso viene dado casi con... Del instinto, pues. Sí, viene dado de la fuente. O sea, hablemos como queramos hablar de la fuente. O sea, viene dado como en serie. Entonces, todo el mundo lo tiene. El tema es si dejamos que nos influencie o no. Entonces, el cuerpo es el vector. Y muchas veces, y yo a veces lo pienso y digo, ojalá me hubiese encontrado a alguien en mis 20 o incluso en mis primeros 30 que me hubiese dicho, mira, es muy sencillo, si quieres escuchar a tu intuición, escucha a tu cuerpo.
porque solo con eso ya me hubiese servido. Yo andaba buscando la intuición Sí, por la tarot, mente, todo o sea, mejor, la sí. andaba buscando por donde no estaba, y al mismo tiempo estaba ignorando todas esas sensaciones y todos esos mensajes a través de sensaciones que me estaban llegando de la intuición. Pero no lo estaba ignorando a propósito, lo estaba ignorando simplemente porque no me daba cuenta de que ahí radicaba la intuición. Sí. Mira también que, o sea, afortunadamente y desafortunadamente también, todos los niños, por ejemplo, están tan conectados con esa fuente de sabiduría. Es impresionante, pero nosotros, bueno, los adultos, y principalmente las mamás que, bueno, en la mayoría de los casos somos como quienes más tiempo pasamos con ellos, a veces es muy claro, de veras, o sea, el niño quiere ir a tal lugar o no quiere. Y en lugar de escucharlos, no, porque tienes que ir, porque no sé qué, o no. Claro. Entonces, o sea, el ser humano viene conectado totalmente con esa fuente, o sea, todo el tiempo, pero nosotros adultos que nos identificamos muchísimo más con la mente, literalmente desconectamos a nuestros hijos. Exacto. ¿No? Y entonces ellos crecen como adultos desconectados de su sabiduría interior. Desconectados, ¿no? E incluso desconfiados, porque en mi caso, o sea, en mi caso era una desconfianza total. ¿Por qué? Porque lo que la intuición me decía en la mayor parte de los casos, no estaba acorde con lo que me decía la mente, con lo que me decía el ego, con las expectativas, con cumplir las expectativas de los demás. Entonces, si toda la vida, o gran parte de la vida, estás cumpliendo las expectativas de los demás, aunque tú creas que son tuyas, que las has internalizado tanto que piensas, no, es que esto es lo que yo quiero hacer, a nivel cognitivo, a nivel mental, tu intuición va por un lado y tu mente va por otro. Y si toda la vida has estado así, o la mayor parte de la vida, realmente llevas a desconfiar profundamente de tu intuición, porque tu intuición está empeñada en llevarte por un camino por el que tu mente no quiere ir. Que es el camino de la autoescucha, de la autoaceptación, de la autenticidad y de esta sabiduría a la que te has referido tú antes, que es una sabiduría que no tiene nada que ver con lo intelectual, sino que es simplemente el saber porque sí. Fíjate, mira, compartiendo una historia, no solo por la historia, sino también por la respuesta de mi papá. Era el cumpleaños de mi papá. Y yo creo que yo tenía alrededor de 7 años, 8 años, por ahí. Y entonces, bueno, comiendo en un lugar de hamburguesa o no sé qué, que estaba en un mall en la Ciudad de México. Y entonces, o sea, una niña, ok, estamos ahí comiendo, y de pronto, de verdad, o sea, yo supe en ese instante de, vámonos, nos tenemos que ir, ¿no? Y empecé, papá, vámonos. Y él así de, ¿pero por qué, Wendy? No lo sé, vámonos, así. Y él así, dijo, vámonos, así, sin cuestionarme, dijo, vámonos. Y entonces, órale, comenzamos a caminar, mi papá, mi mamá y yo, rumbo al coche, que estaba en el estacionamiento, o sea, el primer piso, bueno, ahí vamos, y obviamente ya ahí como niña, de pronto paso por una tienda de juguetes, de ropa, no sé, el caso es que me distraje, obviamente dije, ay, mira el juguete, o mira los pantalones, o lo que sea. Me meto a la tienda, mi mamá conmigo entonces, y en ese momento empiezan a asaltar el mall completo. Una banda con metralletas. Y que comenzaron en el estacionamiento y exactamente en el restaurante de las hamburguesas donde estábamos nosotros. Entonces, mi papá cuando vio eso, me agarró a mí, o sea, y a mi mamá, nos puso en una esquina, nos aventó toda la ropa encima. Entonces él se puso a bajar esta cortina de metal. No, pues o sea, para que no entras en la tienda. Exactamente. Y bueno, estuvimos ahí, no sé, 1 hora, una cosa así, y ya, ¿no? Pero a lo que voy es, independientemente que yo tuve este mensaje, y fíjate que desgraciadamente he sido asaltada 6 veces con arma de fuego. Y las 6 veces yo lo he sabido antes. Siempre, ¿eh? O sea, no sé lo que va a pasar, pero empiezo a sentir algo de vete. Sí. Vete. Sí. Y las 6 veces es de, bueno, o sea, cállate, obvio no, güey. Ajá, pum. Porque pasa. Es tu mente racional la que está intentando buscar indicios que no son aparentes porque todavía no ha pasado. Pero, ahora, ¿cuál es la explicación que yo le veo? Simplemente, o sea,
sabemos que el cerebro, o sea, capta no sé cuántos miles de millones de bits de información por segundo, pero somos conscientes del 1%. Sí, Entonces, a fuerza, o sea, mi mente sí vio muchísimas cosas que no vi conscientemente. A los asaltantes a lo mejor los vio antes, pero que no fui consciente. Sí. ¿Sí sabes? Entonces, a lo que voy es eso. Sin embargo, yo creo que la respuesta de mi papá fue maravillosa en el sentido que no me cayó esa voz, sino dijo, ok, vámonos, cuando vio esa angustia. Entonces, creo que de la manera que reaccionó mi papá en el sentido de que soy su hija y no quería ver esa angustia en mí, creo que tenemos que ser exactamente igual, pero con nosotros mismos. Sí. Ser como ese padre o madre que siempre va a creer en nosotros, a confiar en nosotros. ¿Sí sabes? Porque totalmente. es la manera de volvernos a conectar de verdad, de confiar. A ver, siempre estamos conectados con esa voz. Pero es si la escuchamos o no. La voz está ahí, pero es si la escuchamos confiamos en ella o no. Exactamente. Y yo de todas maneras también te quería decir que, o sea, vuelvo al tema de que somos animales. Las aves y las pestes, las plagas, o sea, hay muchos animales, sobre todo los que viven en manada, en grandes números, que pueden, digamos, predecir, entre comillas, o sea, sienten terremotos, tsunamis, cambios bruscos de temperatura, tormentas, es decir, esto no es místico, como decías tú al principio, esto no tiene nada que ver con el tercer ojo ni con que nos llegue sabiduría divina así influida por el éter. No, esto está en nosotros como animales y también como seres humanos. Y yo creo que la clave está en confiar. Y también la clave está en volvernos más, yo diría literatos, o sea, tener más sabiduría sobre cómo se manifiesta la intuición en nosotros mismos. Que en cada persona puede tener como sutilezas. Sutilezas diferentes. Entonces es como un trabajo también de autoexploración y de autolectura, en realidad. Entonces, las sensaciones corporales a veces pueden ser muy sutiles, a veces a veces no, a veces son súper claras. Y en ese caso... Exacto, como en el mío que fue un terror. Sí, exactamente. Y en ese caso normalmente la intuición como que... ahí gana, o sea, es como la carta mayor, porque son momentos instintuales muy, muy fuertes. Sí. Pero la mayor parte de la vida cotidiana, que es de lo que hablamos en este podcast, no vamos a tener, sobre todo si no vivimos en países en los que haya problemas de seguridad, ¿no? No vamos a tener necesariamente así todos los días unas grandes, como unos grandes mensajes así con mucha fuerza del cuerpo instintivos, sino que van a ser manifestaciones mucho más ligeras, mucho más sutiles, y entonces y no por eso tienen menos valor. Entonces, porque obviamente nuestra supervivencia no está en entredicho. Entonces, se trata de empezar a hacer un seguimiento de estas sensaciones sentidas en el cuerpo, que pueden ser súper sutiles, y que yo a veces veo como pequeños... Casi como pequeños empujoncitos, ¿no? O sea, como si la metáfora sería que tenemos como un duende dentro que de vez en cuando nos da así, nos da un poquito en el hombro o en donde sea, ¿no? Que es como, a ver, préstame atención, que te estoy intentando decir algo, ¿no? Entonces para las personas sobre todo que sean muy mentales o que no estén mucho en su cuerpo, hay que realmente hacer un trabajo de autoexploración, yo creo que constante, y yo creo que en el propio proceso de autoexploración vamos a ser capaces de contestar, ¿no? De reaccionar, de seguir a la intuición, porque en ese proceso de descubrirla en nuestro cuerpo y en cómo se manifiesta, vamos a poder confiar más en ella, ¿no? Yo creo que es lo que a mí me costaba es que yo, o sea, es como una radio que está mal sintonizada, entonces como yo no es que no la recibiese, la recibía, pero la recibía como entrecortadas porque se me colaba la mente y me empezaba a dar otros mensajes. Exacto, entonces era como con mucha estática. Cuando empiezas a limpiar esa recepción, o sea, empiezas a afinar esa recepción de tu radio intuición, claro, tienes menos interrupciones, interferencias mentales, y entonces eres capaz de, pues, simplemente de fluir con el mensaje, o sea, directamente. Ahora, sí, pero se pueden hacer ejercicios conscientes para poder reconectar con esta vocecita interna. Por ejemplo,
hay algo que yo siempre he dicho, y es que si quieres conocer la verdad sobre algo, fíjate en lo que siente tu cuerpo sobre ese algo. Porque cuando mencionamos que el cuerpo es esta gran antena o gran mensajero, es real, es decir, el cuerpo no miente. Entonces, o sea, si tenemos alegría, si tenemos miedo, si tenemos vergüenza, todo se va a manifestar en el cuerpo. Entonces, por ejemplo, un ejercicio en absoluta conciencia para empezar a entrenarnos, por llamar así, a volver a escuchar o a confiar en esta voz interna es, por ejemplo, si tienen una decisión que tomar, no importa si es gigante, o sea, si te cambias de trabajo o de país o lo que sea, o chiquita, que es si vas a la fiesta o no, o si te pones el vestido rojo o negro. Simplemente es así, literalmente, en tranquilidad, visualízate usando el vestido rojo, por ejemplo. Por un segundo, o sea, por un minuto. Y luego el negro. Y literalmente tu cuerpo responde. Si sientes, por ejemplo, o sea, si te ves con el negro y sientes mucha seguridad y como, no, es que wow, me veo divina, por ejemplo. Y si te visualizas con el rojo y no te sientes tan bien, ya está. Ya está. Sí. O, por ejemplo, también bueno, tú lo recuerdas, Magui, hace 2 años que yo estaba en la disyuntiva si regresaba a vivir a Glasgow o si íbamos a vivir a Mozambique, bueno, en fin, o Barbados, etcétera, que incluso le pedí información a Magui, que vivió en Mozambique también, y bueno, estuvo 1 hora dándome consejos hasta de el número de tiendas, o sea, todo. Simplemente me senté conmigo misma entonces me imaginé desempacando mis cosas en Glasgow y en Mozambique. Y cuando fui en Glasgow, o sea, sentí como una paz de, puta, mi casa, qué rico. O sea, pensé en el clima, en la lluvia, en el frío, pero con una sensación tan bonita. Y cuando pensé en Mozambique fue de, sí, ok, una gran casa, pero no sentía eso, ese calor de hogar, esa felicidad. Y ¿sí sabes? Pues, o sea, fue de, en este momento no estoy preparada para esto. Y simplemente fue lo que sentí cuando visualicé mis 2 opciones. Entonces creo que el ejercicio de visualizar las opciones, si te comes la pasta o la ensalada, o sea, en algo tan pequeñito como eso, o muy grande, es que te visualices viviendo tus opciones y que entonces escuches conscientemente a profundidad qué es lo que tu cuerpo siente cuando te visualizas en esas decisiones. Y por ahí vas a empezar a darte cuenta cuál es la voz de la intuición. O sea, vas a empezar a, ¿cómo dijiste? Como a sintonizar la radio. Y así también, poco a poco, tu intuición va a subir el volumen de su voz. Exacto. ¿no? Entonces te va a ser más fácil. Claro, te va a ser más fácil recibir el mensaje y además en ese proceso vas a confiar más en ese mensaje, en la sabiduría innata de ese mensaje. Exacto. Yo también quería mencionar otras prácticas que pueden ayudar con el tema de potenciar la intuición. No, más que potenciar la intuición, potenciar la sintonía. La sintonía y la confianza con la intuición, ¿no? Son prácticas que ya hemos mencionado antes en este podcast. Una de ellas muy claramente es utilizar materiales creativos que sean básicamente que sean visuales o que sean auditivos, pero que sean creativos, que no sean lógicos ni racionales. Entonces, en el caso de Wendy y en el mío nos encantan las cartas del tarot y los oráculos. Eso es en realidad es un trozo de papel con una imagen. Da igual la imagen que sea, en el sentido de que no las utilizamos para adivinar ni para nada, simplemente para sintonizar con esa voz, exactamente, ¿no? Entonces, sí, ¿qué te dice? Yo he sacado cartas que no muy... La verdad es que a menudo, la mayor parte de las veces que saco cartas tienen... O sea, mi intuición me dice cosas con respecto a esas cartas. Esas cartas simplemente me sirven como de reflejos, de espejos, o simplemente como de introducción, o casi como la puerta que abre. Es como una especie de señal para que mi intuición me diga algo, ¿no? Es como hola, sí, intuición, háblame, mira, te estoy enseñando esto, ¿no? Claro. Ha habido ocasiones en las que, muy pocas veces, pero alguna vez he sacado cartas que, o sea, esto que no tiene, o sea, no me dice nada. Pues bien, o sea, porque lo mismo, no son
no son oráculos de Delfos, o sea, no creemos en eso. Entonces, son trozos de papel, a veces te dirán muy poco. Ver pintura, o sea, cuadros, escuchar música, ir a caminar en la naturaleza, son todas, digamos, pasatiempos o ocupaciones artísticas, creativas, en el sentido de que te están entrando por los sentidos, ¿no? Por la vista, por los oídos, y te permiten sintonizar con esa intuición, porque te van a llegar ciertos mensajes en respuesta a lo que estás percibiendo. Y otra gran práctica para la gente que le gusta escribir es la escritura creativa o la escritura automática. Por ejemplo, mi hermano... Esa es, yo creo que la... Ajá. Bueno, no, la automática es... Lo que la gente, o sea, hay diferentes tipos, ¿no? Pero hay gente que hace lo que llaman los morning pages, las páginas matutinas, en las que básicamente se levantan y casi sin haber ni ido al baño ni nada, se ponen a escribir así, pero una escritura totalmente fluida, sin marcas de... Sí, sin filtros. Sin filtros de ningún tipo, sin puntuación, sin nada, bla, 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 bla. Entonces, ahí te va a salir, digamos que mucha paja inconsciente, porque te sale... Bla, 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 pero también puede que encuentres hilos que luego tu intuición, o sea, como que te va a marcar, te va a decir, sí, por aquí sigue, aquí hay algo, aquí hay algo. O también, por ejemplo, si empiezas tu sesión con tu diario con una pregunta, o sea, que tenga que ver con aquello que quieres saber, o ¿cómo me siento hoy? O ¿qué opino sobre la fiesta? O sea, de lo que sea, es comenzar con la pregunta y empezar, o sea, y es escribir. Probablemente quien empiece las palabras sea la mente con la parte lógica, pero si continuamos sin filtrar nada, de pronto viene este cambio, ¿no? O sea, cuando la voz mental se calla y entonces entra esta sabiduría y de verdad, hay veces que escribes 4 o 5 páginas, es impresionante, y si lo relees dices, wow, no de... Sí eras tú, pero no eras tú quien escribía. Es algo muy especial. Sí, es como un download. O sea, exactamente. Como una bajada de esa sabiduría. Yo tengo que confesar que a mí eso me cuesta más porque soy muy mental. Entonces, las prácticas también las tenemos que adecuar a la personalidad y digamos, al historial de cada cual, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, que soy súper mental, si me pongo a escribir y parece que estoy escribiendo un ensayo. O sea, ¿me entiendes? Porque soy así. Entonces, no quiere decir que si estoy un buen rato, lo que dices tú, si le das un buen tiempo, entonces sí que puede ser hay un clic. Pero a veces no lo hay. En mi caso, a veces no lo hay. Depende de en qué momento estés. Si estoy en un momento muy mental, no es un buen ejercicio. Mientras que, por ejemplo, para mí, que soy muy visual, ver que imágenes... Que vayas a caminar. Que vaya a caminar o ver imágenes. Empezar a ver cuadros o a ver fotos. Que yo creo que por eso me gusta la fotografía. O sea, tengo mucho vínculo visual a lo visual. Y lo visual, o sea, como que me relaja a nivel mental y hace que pueda sintonizar con la intuición de manera un poquito más, pues más fluida, básicamente. Pues muy bien, pues ya se nos agotó el tiempo, pero es un tema, la verdad, increíble, es muy, muy valioso porque además el conectarnos con la intuición no solo nos va a llevar por buen camino en nuestra vida cotidiana, sino, por ejemplo, para tomar decisiones en nuestros negocios, en nuestro trabajo, con nuestros hijos, en fin, o sea... Finalmente es eso, o sea, conectar con nuestra intuición es conectarnos con esa sabiduría, llámese divina, que proviene de la fuente, del universo, como quieran llamarlo. Entonces creo que es importante porque así, entonces, podremos vivir lo sagrado en lo cotidiano, ¿no? Sí, a todos los niveles y en todos los momentos, y con las cosas más pequeñitas de nuestro día a día, al igual que con las cosas más grandes. O sea, que es realmente, y además yo creo que volviendo al punto que tú decías al principio, finalmente se trata de tener confianza en nosotros mismos y en cuidarnos a nosotros mismos y en darnos el permiso de hacer lo que nosotros sabemos que tenemos que hacer. Sí, porque finalmente el respeto es eso. O sea, si aprendemos a escucharnos, entonces aprendemos a respetarnos y a amarnos. Entonces, como siempre lo decimos, todo empieza por uno mismo. Y entonces el escuchar y el hacerle caso
a nuestra propia voz, pues es el primer paso. Uh-huh. Es la clave que abre todo, es la clave que abre todas las demás puertas, yo creo. Pues sí. Muy bien. Bueno, pues como siempre, muchísimas gracias, comunidad, por escucharnos. También muchísimas gracias por quienes han dejado comentarios, particularmente en la plataforma de iVoox o iVoox. Nos gustaría mucho también si pudieran dejar un comentario en iTunes, porque de esa manera el podcast, o sea, como que se vuelve, o sea, como que tiene más publicidad. Tiene más visibilidad, sí. No son comentarios, es un review, ¿no? Lo que llaman los reviews, que es el... Sí, como una reseña. Sí, una reseña, exacto, sí. Calificación, o no sé cómo se llama. Uh-huh. Sí, entonces, si les gusta y si consideran que nuestros mensajes y todo pueden ayudar a otros, entonces les agradeceremos muchísimo su review o su comentario en cualquiera de las dos plataformas. Y de veras, muchísimas gracias quienes se han tomado un minutito para hacerlo. Que tengan muy bonita semana, les mandamos un abrazo muy fuerte y nos escuchamos el próximo lunes. Muy bien, hasta pronto, comunidad. Si quieres formar parte de nuestra comunidad y profundizar en los temas de cada semana, solo intégrate al grupo privado en Facebook Viviendo lo Sagrado en lo Cotidiano. Y si quieres saber más de nosotros y de nuestros proyectos, visita nuestras páginas, la de Maui, mauimoreno.com, y la mía, wendybosch.com.